And that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call, making me fall crazy in love. And the truth will not refine anything that we have said. Baby, can we survive? Hola amigas y amigos de la televisión online, una semana más con ustedes en este programa Tiempo Presente. Es un gusto de nuevo acompañarles y reencontrarnos con todos ustedes que nos escuchan, los tres que estamos ahora con ustedes, que somos los de siempre, tres profesores, y somos también profesores porque quiero reivindicar nuestro rol activo de profesores, como han sido y son y es María Luisa Blanco, nuestra compañera y amiga, Antonio Melián y un servidor. Y Tiempo Presente hoy nos lleva, nunca mejor dicho, a un presente que se remonta al 20 de noviembre de 1959, en el que 78 países de la ONU declararon los derechos del niño. Y que luego en 1989 se volvió a reivindicar este derecho a través de la Convención de los Derechos del Niño, en los cuales se reafirma, se proclama que el niño es capaz y tiene que ser capaz, y hay que promoverle esa capacidad de desarrollarse física, mentalmente, espiritualmente, moralmente, con toda libertad y con toda dignidad. Y por eso sería conveniente, y creo que hemos pensado en hablar hoy del estado actual de la infancia, del pasado de la infancia y de los retos que tenemos la sociedad, las instituciones, respecto a la infancia. Y en esto también han colaborado diferentes instituciones, filósofos, pensadores, escritores, y quiero reivindicar la figura de una pensadora, de una pedagoga, de una feminista como Ellen Key, una sueca, que en 1900, exactamente en el año 1900, publicó una obrita que se llamó Los niños. Y justamente a través de esas enseñanzas, de lo que ella publicó, de su pensamiento, de su ideario, se transmitió a través de los medios de comunicación que el siglo XX sería el siglo de la infancia. Y efectivamente creo que lo fue, en el sentido de que antes apuntamos, Declaración Mundial de los Derechos y la Convención de los Derechos del Niño, pero indudablemente del año 1900 al año 1960, 70, hubo un gran trecho en el que en ningún momento se respetaron los derechos de la infancia, que como bien saben ustedes, los que nos escuchan y nosotros, en nuestra realidad canaria hispana, hubo muchos derechos que no se respetaron y que se aplicaba en familia y en la escuela aquel famoso adagio del siglo VII a.C. que decía la letra con sangre entra, por ejemplo, ¿no? Bien, sobre esto vamos a hablar mucho, hay muchas cuestiones que debatir y que informar y que discutir, pero sí sería interesante que abordemos este tema desde diferentes ópticas, historia, retos actuales, estado de la infancia actual, nuestras propias experiencias y cómo debemos conducirnos y manejar la situación actual de la infancia en el mundo y en nuestra realidad canaria hispana. Para eso empecemos como siempre con Magui, a ver qué nos dice. Bueno, yo he estado un poco actualizándome a nivel de datos y dicen, haciendo una síntesis, que en estos momentos hay 1.000 millones de niños en el mundo en situación de pobreza. Este es un tema que lleva preocupando a los organismos internacionales, por ejemplo a la ONU,
y cada vez más están en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hay pues una vertiente dedicada al tema de la infancia, ¿no? Y a su vez hay una serie de organismos internacionales como la UNICEF que tienen especial interés en resaltar la problemática de la infancia porque es la parte más vulnerable de la sociedad. Y sin duda, la situación de pobreza y de exclusión social que vivimos en estos momentos en el mundo, agravada por la situación política y económica y la guerra, con todo el flujo de inmigración que estamos viviendo en todo, por ejemplo, en todo el Mediterráneo, toda la guerra de Siria, todo el tema del África subsahariana, pues podría poner algunos ejemplos como las niñas raptadas en África por Boko Haram, podríamos ver los niños que están en los campos de refugiados, que realmente, bueno, pues menores de 5 años están más propensos a la muerte por el agua potable, por la falta de una alimentación adecuada, por la falta de higiene en esos campos de refugiados. Pero no tenemos que ir muy lejos, porque en Canarias, en la Comunidad Autónoma Canaria, tenemos, busco los datos, pero una cantidad tremenda de niños en situación de pobreza. Ahora no encuentro el dato, pero bueno, ya lo veremos. Pero es la segunda comunidad autónoma de España que tiene el más alto nivel de pobreza y exclusión. Primero está Ceuta y después de Ceuta tenemos la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo creo que tendríamos que profundizar un poquito en los factores que influyen en la situación de pobreza infantil, que sin duda está poniendo de manifiesto la vulneración de los derechos humanos, porque es la forma de intentar trabajar para que esta realidad tan dura de esta pobreza infantil pues pudiera disminuirse. Pero no cabe la menor duda que está conectada con el resto de las situaciones, como ahora veremos, de pobreza y exclusión que vive la sociedad en general. Pues bien, María Luisa Magui ha puesto sobre el tapete, sobre la mesa, datos y ha manifestado de forma con gran acierto uno de los problemas, de los retos a los que nos enfrentamos, que es la pobreza infantil. Y a ver por dónde caminan las ideas de Antonio. Bueno, no, yo no puedo menos que estar de acuerdo, porque los datos son fidedignos, son oficiales y es lo que hay, ¿no? Efectivamente, sufrimos mucho cuando intuimos que la pobreza infantil hace sufrir mucho al niño. Yo fui pobre infantil. Yo cuando niño nos bañábamos en un estanque con agua tibia, que era la que salía del pozo que llevaba mi padre, mientras mi madre lavaba, se secaba y, se planchaba la ropa para el día siguiente ir a misa. O sea que nos acostábamos en calzoncillos, eso sí tenía mi madre siempre un par de calzoncillos para suplir, pero camisas y pantalones no habían tantos, había que lavarlos, tenderlos, secarlos, plancharlos y ponerlos en una silla debidamente para el día siguiente ir a misa o ir al pueblo o hacer las dos cosas, ¿no? No sé, yo de todas maneras, en un libro que se llama En Tierras del Sur, digo que como no conocíamos otra alternativa, nosotros la felicidad era lo que teníamos, no ambicionábamos otra historia. O sea que el niño pobre, no hay que tenerle tanta lástima, no lo digo por ti, sino por los comentarios que salen siempre en torno a la pobreza, donde mucho se habla y poco se hace. No nos preocupemos porque el niño sabe acomodarse, sabe adaptarse, sabe reinventar los juegos. Nosotros nunca jugamos con un balón, pero teníamos una pelota de trapo que aquello marcaba goles con la misma intensidad que un balón. No teníamos juguetes de plástico o de hierro como los cochitos y tal, pero mi padre, que era un virguero en
en el tema de tal, nos hacía unos camiones que nos daba para ir a comprar a la tienda y venir cargados conduciendo el camión. Algunas veces se nos cambaba el eje de tanto peso. Esa era una dificultad que mi padre subsanaba rápidamente. Pero lo que quiero decir es que efectivamente el tema de la pobreza que el niño sufre es la violencia. La pobreza que el niño sufre es la violación, es el menosprecio, es la falta de justicia. Eso el niño lo capta, eso sí se capta rápidamente, ¿no? Es ahí donde los derechos del niño también hacen mella, porque son coincidentes geográficamente y coincidentes en una línea de pobreza por parte de los padres y coincidentemente en unas regiones pobres también. Entonces, yo creo que hay que establecer seriamente, de la misma manera que en las regiones más pobres y las regiones más ricas tiene que haber muchísima generosidad y compartir, qué sé yo, vendrían muchísimo menos inmigrantes si fuéramos allí, pues un centenar o 500 o 1000 o 5000 personas a establecer negocios en África que beneficiaran al pueblo africano. Acabaríamos con la inmigración esa tan estridente, ¿no? No sé, yo tengo quizás por experiencia esa vivencia de la pobreza sin alternativa, bien vivida, bien administrada, y que lo que no faltó en mi casa fue el cariño de nuestros padres, la corrección dura, porque claro, también en aquella época seguía primando lo que acaba de decir de los siglos antes de Cristo, que yo la atribuía solamente a la cultura inglesa, ¿no? La sangre, la letra con sangre entra, eso era verdad, pero había mucho más cariño y había mucha más acogida, y nuestra casa era nuestro refugio, nuestra casa era nuestro amor, que lo que realmente carecíamos, ¿no? Eso nos lleva quizás a definir un poco más, a precisar quizás un poco más lo que significa hoy día pobreza infantil, porque a lo mejor no significa solamente satisfacer o no tener satisfechas las necesidades básicas en una pirámide de necesidades, ¿no? Sino posiblemente tendríamos que hablar ya, por ejemplo, en la falta de igualdad de oportunidades. Y emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, el niño cuando no solamente es lo que le afecta y lo que le ha afectado y lo que ha afectado posiblemente a generaciones anteriores, incluida la mía y también la de Magui y la de Antonio, por supuesto, según has precisado, no es la realidad objetiva de ser pobre, sino lo que emocionalmente significa sentirse pobre. Pongo como ejemplo un experimento que hicieron unos psicólogos en la Universidad de Massachusetts en el año 1970 y pico, en el que, por ejemplo, se comprobó que los niños tenían la tendencia de valorar las monedas de menor valor. Y a una moneda de 50 céntimos el dólar le daban el valor de $1. Y eso posiblemente también enlaza con nuestra actualidad, en la que, por ejemplo, el año pasado hubo informaciones de centros de colegios de nuestras Islas Canarias, de centros públicos, en los que se dispuso que hubiera un comedor, que hubiera comida y que hubiera almuerzo para los niños que lo necesitaban, y que a muchas madres no acudían y que muchos niños tampoco querían acudir. ¿Por qué? Por esa sensación, por ese, digamos, entre comillas, complejo emocional de sentirse pobre, que es lo que realmente afecta al niño. Y esa discriminación, ese sentirse diferente, por eso quizás habría que profundizar, y si quieres podemos hablar de algunos indicadores que hoy tenemos que actualizar, refiriéndonos a que sentirse pobre implica muchas cosas más allá de ser realmente pobre, o de no tener, por ejemplo, no tener un juguete ahora para Navidades, o de no tener igualdad de oportunidades, o de, por ejemplo, no tener el acceso al consumo, de lo cual también vamos a hablar en un programa posterior, como tiene la mayoría de la población. Entonces, con esos datos tenemos que jugar, y claro, y esto nos lleva, ahora en otro momento de nuestro coloquio, a hablar de los
riesgos de la pobreza de hoy, en la que tú acabas de apuntar. La violencia es una, abusos sexuales es otro, hay muchos más. Y podemos concretar, y ya lo hablaremos ahora, de datos y de informaciones contrastadas que afectan a la población infantil y adolescente, por ejemplo, de Canarias, ¿no? Maui. Sí, yo creo que existe, llamémoslo así, en la pirámide de Maslow, por ejemplo, toda una serie de factores de carácter más objetivo, pues tener para comer, tener una casa con un techo sin que le entre el agua, luz. Ahora se habla de pobreza energética, de esas familias que no pueden pagar la luz. Aquí en Canarias tenemos suerte porque tenemos un clima benigno. El dato que antes me faltaba es, en Canarias hay 149.476 niños y adolescentes afectados por la pobreza. El 41% de los niños, o sea, la mitad de los niños canarios está en riesgo de pobreza, mientras que en el umbral nacional es el 32,9%, ¿no? Bueno, quiero decir, están los datos, digamos, de carácter más objetivo o material, como tener para comer, tener una vivienda, etcétera. Y hay una serie de indicadores que, por ejemplo, la UNICEF, que estoy yo manejando este informe del 2017, es reciente, ellos hablan como indicadores importantes que condicionan la pobreza infantil, el tipo de hogar, si viven con la madre sola, con el padre solo, con los dos padres, también el nivel de estudio de los padres, la formación de los padres, no solamente es la formación académica, sino la educación, porque lo que decía antes Antonio tiene que ver con el respeto, con la forma no solamente de los padres, lo que decía Paco Javier, ese enfoque antiguo de la letra con sangre entra, sino la educación emocional, que no necesariamente hay que tener estudios universitarios para saber tratar a los hijos de una manera respetuosa y afectiva, porque la primera necesidad más importante del ser humano es el afecto, un afecto que se traduce no solo en palabras, sino en caricias. Desde que nacemos necesitamos que nos acaricien, que nos cuiden, que nos mimen y que nos digan que nos quieren, y no solo un día al año, sino todos los días, ¿no? Luego hablan del tema de la situación laboral. Indudablemente, padres que no tienen trabajo, pues en aquella familia no es que falten recursos económicos para comprar los alimentos, pagar la hipoteca, pagar la casa, pagar ropa para ir al colegio, los libros, sino que eso genera una situación de estrés en las familias y de angustia que repercute en esa actitud amorosa que debería de tener los padres con los hijos. Y por último también el factor nacionalidad han demostrado que tiene que ver en el sentido de que cuando vienen de inmigrantes tienen que integrarse, tienen que conseguir trabajo, o sea, es más difícil estar en una situación, digamos así, de normalizada cuando tu familia es inmigrante, ¿no? Bien, estos factores habría que profundizar en ellos, yo creo que lo haremos en esta tertulia, desde el punto de vista de lo que se llama la inteligencia emocional, y solo doy un dato, que tuve la suerte de poder ir a la India y vi a unos niños tremendamente felices, siendo niños que estaban descalzos, en situación de pobreza, sus madres con los saris todos raídos, pero se les veía felices porque se veía que había una buena relación entre las familias. Estuve en casa de gente muy pobre y también había una alimentación básica porque vivían mucho de la agricultura y no vi raquitismo, con lo cual tenían cariño y tenían comida. Las casas eran absolutamente pobres, pero en muchos lugares, en Nepal, en las afueras de Nueva Delhi, era terrible el chabolismo, pero no se veía a los niños ni raquíticos ni tristes, y a mí eso me chocó porque me esperaba otra cosa. Seguramente en África, en algunos lugares, no podríamos hablar de esto, ¿no? Pero bueno. Sí, eso podríamos también interpretar, quizás desde el punto de vista sociológico, si eso es los factores de desigualdad que están influyendo en la sociedad en general para que esto ocurra, y que a lo mejor también en cierto modo
esa pobreza, esa sensación de pobreza física objetiva, como tú decías, se está supliendo por el afecto. Por el afecto y, en cierto modo, también a lo mejor, no sé, es polémico plantearlo, ¿no? Por cierta resignación y contención social. Sí, vamos a estarnos quietos, vamos a no, a veces promovido por los poderes, ¿no? En fin, esto es polémico porque, claro, esto nos lleva a que la pobreza infantil es un efecto, es una consecuencia de la desigualdad en general, ¿no? Y eso hay que combatirlo. Claro. Y quizás no basta únicamente con el cariño y con el afecto de la familia, sino con lo que antes apuntamos, el darle a los niños la posibilidad de la igualdad de oportunidades, de ese desarrollo, porque como tú bien decías muy bien, por ejemplo, el maltrato infantil, la pobreza infantil, que es en definitiva, es un atentado contra los derechos del niño promulgados por la ONU en el año 1959, firmado por 78 países. Y, por ejemplo, hoy día ya se sabe, es un dato ya objetivo, que el 50%, o sea, la mitad de los países que firmaron esta convención ya está condenado, prohibido, castigado a veces con pena, el castigo corporal. Pero otro tipo de castigos que están ahí un poco subrepticios y que no se ven, no se castigan. Y claro, y si apuntamos al índice mundial, lo que muy bien decía Mago, estamos hablando pues yo recuerdo, como tú pones un ejemplo, yo recuerdo una vez cuando estuve en Lima, ¿no? Que estaba almorzando en un centro de comida rápida y cuando terminé de comer se acercan dos pibitos. ¿Terminó, señor? Sí, ¿por qué? Yo creí que iban a llevarme la bandeja y digo, bueno, si me llaman la bandeja, pues yo le doy una propina. No, para comerse las sobras. Perú, en Lima, ¿no? Eso lo viví yo, ¿no? Inmediatamente le dije a ti, mire, póngale 2 raciones aquí a estos chicos además muy finos, muy agradables, muy educados, no habían ellos, sino tenían que saciar el hambre, ¿no? Y eso, claro, eso es mundial, y no somos el ombligo del mundo. Es decir, hoy día trascendemos hacia otros países, otras regiones del mundo, que es bueno que lo tengamos en cuenta y que tengamos una mentalidad solidaria con el resto, ¿no? De estas cosas y de muchas más que tienen que ver con la infancia, posiblemente la infancia olvidada de otro tiempo, vamos a seguir hablando. Vamos a parar un momento y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro.
nuevo con ustedes hablando sobre un tema que nos lleva a la actualidad, dado que el 20 de noviembre se conmemora o se festeja por la ONU el Día Mundial de la Infancia, que tiene que ver con ese 20 de noviembre que antes apuntamos antes del año 59, el que se declaró oficialmente los derechos del niño, que se respetaran. Y yo creo que no podemos olvidar de que todavía hoy queda mucho, o hay restos que nos llevan a pensar de que no siempre están respetados los derechos de los menores. Y en eso hay que incidir porque todavía existe maltrato, el maltrato físico, el maltrato psíquico, el maltrato emocional, la negligencia emocional, que afecta a muchos menores, a muchos niños, y que da lugar a que las entidades públicas declaren en desamparo o como protegidos a estos menores, de forma que sean recogidos en centros de menores, en centros de acogida, donde son tratados debidamente y donde se intenta respetar esos derechos que no se han respetado en familia. Y respecto a eso, Magui tiene unos datos muy interesantes. Sí, estos datos de la UNICEF, el informe de la UNICEF del 2016, nos dicen que en España, en el año 2016, menores de edad víctimas de maltrato en el ámbito familiar se contabilizaron 5.526, y de estos en Canarias 405 menores. Es interesante también ver otros datos, como por ejemplo, el tema del abandono escolar, ¿no? del porcentaje de menores que abandonan la escuela, un porcentaje similar, el 19% en España y el 18,9% en Canarias, ¿no? Y luego, claro, es interesante también el tema de la tasa de escolaridad, que en Canarias es muy baja, el 12% es la escolaridad, mientras que en el Estado español es del 34%. O sea, no cabe la menor duda que hay mucho trabajo que hacer a nivel mundial, pero estamos hablando en concreto de la realidad de Canarias, ¿no? Y bueno, se hacen propuestas que luego las iremos viendo, que merece la pena considerar desde esa perspectiva amplia, y ahora se está conectando la lucha contra la pobreza infantil, y siempre hablando de derechos, con los objetivos del desarrollo sostenible, por esa visión integradora que conecta pues la realidad educativa, la realidad laboral, la realidad medioambiental, como factores que inciden en la vulnerabilidad de los menores y por tanto esas situaciones sangrantes de pobreza y exclusión que afectan a los más vulnerables, en este caso a los menores. Y que, por ejemplo, la ONU, en su índice de desarrollo humano, contempla no solamente el Producto Interior Bruto, sino la educación y la protección de la infancia y lo que acabas de decir, el medio ambiente sostenible. Claro. Es decir, y son indicadores que la ONU trabaja y que presenta como formas de medir el nivel de desarrollo de un país, de una región, de una zona, ¿no? Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta como dato y que, como tú acabas de apuntar, habría que pensar en alternativas para que esto se transforme en una realidad más de mayor calidad de vida y de mayor desarrollo para los niños. Mira, quiero apuntar un dato paradójico, sí. Y es el 44,2% de menores con obesidad y sobrepeso, por ejemplo, frente a esa otra mitad que está en situación de pobreza y exclusión, ¿no? O sea, es una paradoja que también se da a nivel de adultos sí, en el reconocimiento también de la distribución de la riqueza, que es una realidad que está afectando pues a la población mundial, cómo se acumula la riqueza en manos de unos pocos. En pocas manos, claro. Pero realmente en el caso de la obesidad, no necesariamente los más obesos son los más ricos, sino que precisamente por esa falta de formación y también incluso de recursos, pues familias que no tienen medios
y de hecho uno de los datos que se plantean como un índice es familias que no pueden una vez a la semana comer proteína, por ejemplo carne, huevo o pescado, con lo cual esas familias que no pueden una vez a la semana comer proteína, pues se alimentan sobre todo de papas, como decimos en Canarias, patatas, hidratos de carbono, con lo cual es un factor también que incide en el sobrepeso de los niños pero vulnerables. También hay que pensar que justamente las clases medias y no pobres, también esa tendencia a promover la obesidad es una forma, entre comillas, de maltrato. Es decir, de no educar de forma saludable a los menores. Exactamente. También. ¿Antonio? Sí, evidentemente. Yo quería abundar sobre el reverso de la moneda, aquella idílica pobreza que vivimos porque no habían alternativas, a las alternativas que se brindan hoy a los niños pobres. Esto sí da sufrimiento. Es decir, y a mí me indigna un programa que pone no sé qué televisión, las mejores casas de España, las mejores casas del mundo, los mejores. Y entonces me pongo rápidamente en el lugar y yo estoy indignado por los desahucios. ¿Qué cara pondrán estas personas que están en peligro de desahucio, de un pisito modesto, a los que están desahuciados y viviendo en chozas, viendo estos chalés que nos brindan las señoras con un postureo fenomenal y extraordinario, hablando de su modesta casa y justificando por qué la tienen? Es que es algo que me indigna. Pero volviendo a los niños de hoy tienen el gran problema, y es que están viendo permanentemente cientos de miles de alternativas. O sea, no es que antes había un plátano o una naranja, si había oportunidades para comprar uno u otro, me refiero al Día de Reyes, ¿no? Hoy es si la PlayStation 5 ya salió o no salió, porque es la que yo quiero. Si los programas que alimentan esas máquinas han salido o no han salido, cuesten lo que cueste. Yo he visto niños dándoles patadas a madres, por ejemplo, en los centros comerciales, en las vísperas de Reyes, porque no quiere la madre. La pobre está llorando y diciendo que no puede, pero el niño quiere a toda costa. Son los pequeños tiranos que ha ido creando la publicidad, que nosotros nos encargamos de que el niño vaya para que vea en los escaparates las alternativas que hay en la sociedad. Esto es terriblemente duro para unos niños que no tienen acceso a esa historia. Entonces, esto emocionalmente hace muchísimo daño. Hoy no se vive la felicidad que se vivía ingenuamente en mi época. Hoy hay muchas alternativas y las aspiraciones a las grandes alternativas son inmensas, ¿no? Por ejemplo, las primeras comuniones ya no son primeras comuniones, son primeras bodas. Esos trajes elegantes de princesa, esos trajes de niños de marino mercante para arriba, capitanes generales, etcétera, ¿no? Yo no sé qué pretenden, pero realmente es gastarse todo lo que tienen para que el niño tenga un día de gloria. Yo esto no lo entiendo. Eso va en detrimento incluso de la reflexión que los niños se tienen que hacer ese día maravilloso de una primera comunión. Entonces, la pobreza es un crimen que se comete orquestado con exhibiciones exageradas para crear esa gran diferencia. No creo que las publicidades ni las empresas pretendan ese fenómeno, pero se produce ese fenómeno. Y de la misma manera, perdona Paco, de la misma manera que no se puede hablar por ley de manera brusca o bronca en la televisión o en la radio, debería existir también unas publicidades que no tengan el alcance del niño. Lo que pasa es que el niño está con su blog y su libreta tomando nota de lo que sale en televisión, porque esa es la muñeca que quieren o esa es la PlayStation que desean. Es uno, Mago y Antonio y telespectadores en general, nuestros amigos y amigos que nos escuchan, es uno de los riesgos
de la infancia de hoy, uno de los riesgos y de los retos. Por situarnos en la actualidad, son riesgos, por ejemplo, antes hablamos de la violencia, posiblemente el consumo discriminatorio, que es lo que tú estás apuntando ahora, Antonio. Hace unos días salió y ha estado siendo publicitado e informado por los medios de comunicación. Las casas de apuestas en los barrios de los niños, que lo ven los menores, casas de apuestas en las que parece que están entrando menores a apostar, con lo cual se está engendrando la posible ludopatía o una adicción a los juegos. Por ejemplo, la que tú también apuntabas ahora, primera comunión de los niños, cumpleaños, niños de 8 o 9 años, las mamás les compran, el último artilugio, el más caro móvil, el más caro, el que cuesta 800, 900 y 1000 euros, porque lo quiere el niño como regalo de primera comunión o de cumpleaños, con lo cual nos lleva a otro tema importantísimo, otro riesgo para la infancia de hoy: las redes, la pornografía infantil, el descontrol que muchos padres, muchas familias no ejercen sobre qué ven, qué amistades o qué grupos de WhatsApp tienen sus hijos de 8 o 9 años. Esto quiero decir con esto que, muy bien, la pobreza infantil existe, hay que combatirla, es mundialmente un factor de discriminación para todos, ¿no? Que tenemos que combatirla, pero tenemos también que tener ojo avisor y estar muy alerta a estas tendencias actuales, que también es una forma de atentado o de maltrato, o que digamos, en cierto modo, no procuran el desarrollo adecuado de los niños en familias no ya pobres, en exclusión, sino en familias normalizadas, incluyendo la que ya se me llama la atención. Pero Paco, yo es que me pregunto en estos casos, ¿qué educación damos? Ahora sí que no hay clases sociales. Claro. ¿Qué educación damos a los padres, o los que están siendo padres, para que sepan hacer estas historias? Por ejemplo, la televisión o el ordenador te faculta para, entrando en un programa que es el control de la familia, obstaculizar aquellos programas que tú consideres que el niño no debe ver. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe que son así. Entonces, ¿qué educación están recibiendo la universidad para ser padres? No, porque no hay ninguna facultad que tenga derecho y obligación de hacer esa historia. O sea, es que vamos a lo que hay, ¿no? A lo natural. Y entonces, pues claro, nos surgen lo que nos surge. Sí, hombre, yo creo que estamos hablando, por una parte, de cultura, ¿no? La cultura consumista, neoliberal, que es la que vivimos y que estamos todos metidos en ella, ¿no? Claro. De cualquier nivel social, de cualquier situación económica, y se da una infelicidad porque no trabajamos lo que es la resistencia a la frustración. Y es que si no puedes tener el móvil determinado, las Adidas o las deportivas de marca, pues los niños no están educados para vivir con resistencia a la frustración. Yo creo que tenemos que diferenciar de una manera muy clara, que se ha dicho a lo largo del programa, Paco Javier ha insistido, en el tema de lo que son derechos y en el tema de lo que es el marco de referencia político, cultural, económico, social, en el que todos estamos colaborando. Porque sí, por ejemplo, ahora vienen las fiestas de Navidad, que ya hablaremos de ese tema, pero el niño está acostumbrado, cuando es un niño pues de una clase más o menos media, a encontrarse una habitación llena de cachivaches, de regalos, y no se está trabajando para situarnos en una cultura en la que tendríamos que valorar realmente lo que necesitamos de verdad y no entrar en un consumismo desbocado, o si eres un niño que no tienes medios y recursos, la educación que habría que darle, y no solamente los padres, sino también en las escuelas, es el valorar, el poner en valor en esa escala de valores
no precisamente lo material y lo económico, sino elementos que tienen que ver con el afecto, con la felicidad. Nos cuesta reconocer algo bueno cada día, porque lo que hacemos es reconocer lo que nos falta, lo negativo, ver el vaso medio vacío. En definitiva, una ausencia de educación emocional, de desarrollo socioafectivo y de un trabajo donde la felicidad esté puesta en aquellas cosas que realmente son las que nos dan la felicidad y no en lo material. Ciertamente vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dar paso a la publicidad, que también nos ayuda a que este programa se mantenga y se divulgue, y en 2 minutos estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Este tema que estamos abordando, que tiene tanta trascendencia y tiene tantas aristas y es tan poliédrico, ¿no? Tiene muchas vías por las que podemos transitar, historia, presente, futuro de la infancia. Vamos a plantear en esta última parte del programa, de tiempo presente, algunas soluciones, algunas posibles alternativas que se nos pueda ocurrir respecto a preservar los derechos y el desarrollo de la infancia, ¿no? A mí se me ocurre, digamos, a nivel general, como filosofía de la crianza en la infancia, educar a los niños en la independencia en contra de la dependencia y del maltrato anterior, que era obediencia ciega, y también educarlos en la imaginación, como una fuente psicológica de desarrollo, de creatividad y de inteligencia en definitiva, ¿no? Que tiene que ver con lo que también apuntamos antes de los índices de desarrollo, la educación en familia y educación en la escuela. Estamos en una situación diametralmente diferente hace 50, 60 años. El maltrato existe menos, el físico, afortunadamente, sigue todavía existiendo, ¿no? Pero tenemos que procurar alternativas más proactivas cara a que los niños se desarrollen de forma más
mejor cara a su futuro y su integración, y que la familia y la escuela se conciencien de lo que estamos hablando. Antonio hablaba y Mago hablaba y hemos hablado de la concienciación de que no todo consiste en tener, sino en ser. Y ese ser justamente lo que acabo de decirle, educar a los niños en la independencia y en la imaginación. A nivel teórico, a nivel general, como filosofía de la escuela y de la familia y de los entes públicos, ¿no? Pero podemos hablar entre todos, una pequeño brainstorming, como dicen los ingleses, tormenta de ideas de las posibles alternativas. Hay creo que es un proverbio indio, que dice que hace falta una aldea entera para educar a un niño. Y esto me conecta también con un pedagogo italiano, Tonucci, que habla de la importancia. Ustedes se acuerdan de la participación de los niños. Ustedes se acuerdan aquel dicho popular en España que dice: cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Que era una frase en la que muchas familias, los niños tenían que estar callados, los niños no podían intervenir en las mesas, por ejemplo, a la hora de la comida, los niños no podían opinar, y los padres, tú cállate que eres chico. Bien, yo quería decir que con una visión integral e integradora de todos los factores que intervienen en la pobreza y en la exclusión, que su parte más vulnerable son los niños, tenemos que tener en cuenta la visión de la importancia del trabajo en los territorios, en lo local. Ese trabajo en el que las familias no estén reducidas como ahora a los hijos, el padre y la madre, sino que había antiguamente las puertas abiertas, una relación comunitaria más importante. Hay que recuperar la aldea, recuperar la comunidad como ente educador, donde los niños no solo convivan con el padre y la madre, con los abuelos, sino que se sientan formando parte de una comunidad en la que ellos pueden también opinar. Y para eso lo primero que tienen que hacer es concienciarnos los padres, las madres y las abuelas de que la opinión es importante, la opinión de los niños es muy importante para construir felicidad en una casa, para construir felicidad en un barrio, en una aldea. Y todo esto tiene que ver con lo que es la prevención. Y la prevención no es solo, efectivamente, porque cuando hay un problema en una familia y los niños se les ven, pues los trabajadores sociales los pueden declarar en situación de riesgo o en situación de desamparo, que ahí luego ya se interviene para meter a los niños en un centro. Tenemos que prevenir el funcionamiento de las familias, de las escuelas, de la relación en los territorios, para que nunca lleguemos a la situación en la que hay que declarar en situación de riesgo o de desamparo. Y esto no es tarea solamente de los padres, es tarea de los políticos, de los educadores, de los médicos, de todo el mundo. Yo tengo un amigo que siempre dice que hasta los choferes de la guagua tienen una labor educativa, porque no es lo mismo que un chofer te salude con alegría y te buenos días y te haga sentir bien a un chofer que esté enfurruñado. O sea que todos debemos de tomar conciencia, estemos donde estemos, del papel educador, que es hacer de la vida un lugar de afecto, de cariño, de reconocimiento, y un lugar donde todos, incluidos los niños de una manera muy especial, puedan participar. Sí, el concepto que se ha olvidado de vecindad, en la que antes en las zonas, en los barrios nuestros de las capitales y en los pueblos, los vecinos eran los vigilantes naturales de los niños, y sentados en las puertas de las casas conversaban con los ancianos, y hoy nos encontramos con los edificios fríos en los que vivimos, donde el mismo rellano de un piso de 4 puertas con dintel y con alfombra, cambian de domicilio tres familias enteras durante un año, y no nos enteramos de quién tiene que haber vivido. O sea, quiero decir, en ese aspecto, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Magui, ¿no? Es decir, recuperar el sentido natural, pedagógico, educativo, afectivo de la vecindad, de estar de estar junto a, de apoyar a. En fin, es una de las alternativas
que tienen que ver con lo que tú acabas de apuntar muy bien, la prevención. La Y prevención y es continua. el trabajo comunitario. Comunitario, justamente la comunidad. El trabajo en la comunidad Sí. y con la comunidad. Sí, cierto. Y los niños formando parte activa de eso. Claro, ciertamente. Y los niños y las Lo que niñas. tú acá de los niños tienen muchísimas iniciativas. Es decir, un niño es una caja de Pandora cuando le dejas destapar soluciones incluso sociales, soluciones económicas, soluciones... Porque no tienen los prejuicios que tenemos nosotros. O cuando no se les manda a callar y cuando están Son creativos. acogotados porque los padres, ¿entiendes? O sea, padres que defienden, ya lo he contado aquí, padres que defienden que no se le debe dar nada a nadie que pida en la calle y niños que dicen ¿cómo? Que no y se enfrentan a los padres. Y dan la solución. No le des dinero, vete y cómprale un bocadillo, a ver si lo coge. Si no lo coge, nos lo llevamos para casa. Si lo coge, es que lo necesita. Y le hemos hecho pensar que solo pida para comer, no pida para la droga. Y cuando a mí me pide alguien y me pilla, incluso el bocadillo supone un cuarto de hora, 20 minutos, para dárselo, uno no tiene ese tiempo. Yo le digo, sobre tu conciencia va este dinero. Si lo quieres para tu familia, Aprovechalo. que para lo que has pedido, o lo quieres para otras cosas que has ocultado. Le juro por Dios, es verdad, porque encima usted ha jurado por lo más sagrado. Vamos a ver si es verdad este tema, y allá usted y su conciencia. Entonces, a los niños le pedimos opiniones de un montón de cosas. Hay un programa de la familia policía, no sé si ustedes lo ven, a mí me encanta. Me encanta, porque el abuelo fue policía, está jubilado, el padre de la familia es el actual director de la policía en Nueva York, tiene 2 hijos policías, tiene una hija fiscal, muy vinculada, en América es distinta, muy vinculada a la policía. Y entonces los niños entran en los detalles de casos que se tratan y que se llevan, ¿no? La madre de uno de los policías, la esposa es enfermera, entonces cómo se mezcla en la conversación, cómo en esa cena se mezcla pues toda la sociedad y cómo los niños les dejan opinar, preguntan sus ingenuidades porque no llegan más allá, son aclaradas y engordadas por los adultos. No había caído yo en la cuenta, eso es así, pues nada, pues, ¿entiendes? Entonces yo creo que cuando hablamos con los niños, esta es la primera pregunta que hay que hacernos. ¿Saben cuántos padres y madres saben que hay un control de niños en los ordenadores? ¿Lo saben? Crear una cuenta administradora con una clave que solo sabe el padre o la madre, para que el niño no pueda modificar ninguno de los programas. Esto no lo sabe la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros nos cogió con el paso cambiado. Nosotros de ordenador sabemos poco, los niños lo saben todo. Entonces, aprovechar todas estas trabas, por un lado, y enriquecimiento. Si nosotros creamos a un niño libre, a una personita que va creciendo en libertad, yo siempre digo que tengo una nieta que es la mujer más libre que hay en el mundo. Si hace calor se desnuda. Si le apetece se pone los gorros de su madre y la de Ada, muy bonito, que tengo una foto que sí, no se la enseño porque no la traje. Entonces es que vemos la libertad con que van surgiendo esos niños. Esos niños tendrán mucho que aportar a la sociedad si les escuchamos. Eso es lo que hoy se denomina, y no de hoy, de hace muchos años ya, diálogo entre padres e hijos, que afortunadamente hoy ya existe en otra dimensión y hay una sensibilidad, hay una concienciación mucho mayor que en la época tuya de infancia y la mía y la tuya, cuando tienes que callarte porque habla una persona mayor. Pero evidentemente no podemos olvidar que este diálogo entre padres e hijos también tiene hoy sus riesgos y también tiene hoy sus obstáculos. Y uno de ellos, lo que tú acabas de decir, el ordenador, y otro es, por ejemplo, los móviles, ¿no? Donde las personas se sientan a la mesa. Por ejemplo, antes yo recuerdo que ahí sí que mi marido y yo fuimos a una escuela de padres precisamente porque necesitábamos aprender un poco y recuerdo que el televisor no estaba nunca presente a la hora de las comidas, por ejemplo.
El móvil no está presente ahora en las mesas cuando estamos en momentos de diálogo, ¿no? Pero yo creo que es importante también que hablemos del diálogo, pero unido también al acompañamiento cuando existen dificultades, porque si no estamos trabajando el diálogo, la comunicación, los niños van a esconder sus problemas, y también eso tiene que ver en que los padres seamos capaces de reconocer nuestros propios problemas y nuestras propias dificultades, porque si la mirada es tengo un padre, una madre, un abuelo perfecto, pues el niño tampoco se sitúa desde lo humano y no es capaz de compartir sus dificultades, con lo cual el convertir las dificultades en oportunidades con el adecuado acompañamiento tiene que ver con esta palabra que está tan de moda ahora, que es la resiliencia. Y resilientes son esos niños que tienen dificultades en cualquier lugar del planeta, cuando estando en situación de pobreza material son capaces, a través del afecto, a través de una comunicación adecuada con sus cuidadores, de salir adelante, e incluso viviendo situaciones muy gordas, como la de un psicólogo muy famoso e importante en Francia, que se llama Boris Cyrulnik, que estuvo preso en un campo de concentración y hoy es el principal valedor de la resiliencia, con muchos libros escritos en esa línea. Y cómo este hombre, habiendo estado y le mataron a sus padres en el campo de concentración, ha logrado construir una vida, siendo uno de los psiquiatras más famosos en Francia, y trabajando precisamente cómo las dificultades se pueden convertir en oportunidades, pero para eso hace falta diálogo, para eso hace falta comprensión, también autoridad y límites, porque a veces los padres no sabemos decirles que no a los hijos, y eso no les ayuda para quizás el elemento más importante de la felicidad, que es ser capaces de resistir las frustraciones, de ser capaces de convertir las frustraciones pues también en una oportunidad. Resiliencia que comienza en la infancia, evidentemente, ¿no? Con ese educar en la baja tolerancia a la frustración. Exacto. Y nos despedimos por hoy de ustedes, invitándoles a que continúen con nosotros a través de toda la semana, a través de este programa de Tiempo Presente, de la televisión, primera televisión online de Canarias, y convidándoles a que la próxima vez nos escuchen, porque vamos a hablar, si les parece, y ya vamos a adelantar el tema del próximo debate. Estamos en fiestas navideñas prácticamente, pre-Navidad y Navidad, y aquí ha salido el tema, tanto para adultos como para niños, del consumo. Si les parece, podemos hablar del consumismo, ¿no? Muy bien. De diferentes aspectos, hasta jurídicos, emocionales, psicológicos, sociales del consumismo. Eso será en el próximo programa, en su televisión online, Tiempo Presente. Que sean felices y que lo pasen bien. Hasta la próxima. Making me fall crazy.